acompañando la maestra Lorena y su compañera Natalia. ¿Qué va a decir? Chicos. Sánchez Cervantes. Gracias, chicos, buenos días. Bueno, nosotros vamos a exponerles de manera sencilla y breve lo que fueron las leyes de reforma. Nuestra compañera Natalia del primero C les va a dar la explicación. El 7 de julio de 1859, en el puerto de Veracruz, el presidente Benito Juárez expidió las leyes de reforma. El objetivo principal de estas leyes fue la separación de la Iglesia y el Estado, pues la Iglesia influía en las decisiones más importantes de la política mexicana. A continuación mencionaré las principales leyes de reforma, así como una pequeña explicación de lo que se trata cada una de ellas y el año en la que se emitió. Leyes de reforma. 1859. Nacionalización de los bienes eclesiásticos. Los bienes o propiedades de la Iglesia pasan a ser propiedad del Estado. 1859. Ley del matrimonio civil. El matrimonio, al ser un contrato civil con el Estado, solo tenía validez si se realizaba en un juzgado civil. 1859. Ley orgánica del registro civil. El nacimiento, matrimonio y fallecimiento de los ciudadanos tenía que ser declarado ante un juez de registro civil. 1859. Ley de secularización del cementerio. La única autoridad para inspeccionar y otorgar los lugares de sepultura es el Estado. 1860. Ley sobre la libertad de culto. Las personas tienen libertad de elegir y ejercer el culto de su preferencia. En conclusión, Benito Juárez hizo las leyes de reforma para separar a la Iglesia del Estado, ya que las decisiones de la Iglesia afectaban a la política del Estado mexicano. Listo, chicos, les agradecemos mucho su atención. Gracias. Grupo, bienvenidos a la segunda jornada de la Semana Cultural sobre Benito Juárez. En el caso de historia nos corresponde trabajar lo que se conoce como la República Itinerante, que es el periodo que va de 1864 a 1867. Y es cuando Benito Juárez se tiene que trasladar desde la Ciudad de México hasta lo que sería actualmente Ciudad Juárez, anteriormente llamado Paso del Norte, ante la invasión del Imperio Napoleónico. La figura de Benito Juárez representa uno de los símbolos más importantes de la historia de nuestro país, por todo lo que aconteció antes y después de este periodo. También porque Benito Juárez es considerado uno de los 3 presidentes más importantes de México. En primer lugar tenemos a Benito Juárez, en segundo lugar tenemos a Lázaro Cárdenas, y yo creo que el tercero es actualmente López Obrador. Yo creo que en 50 años a sus hijos, a sus nietos les va a tocar analizar la figura y la obra del presidente López Obrador, pero eso más adelante nos lo dirán los historiadores. Por favor, tenemos alumnos que hablan muy bajito, hay otros alumnos que hablan un poquito más fuerte, presten atención y al final cierro con un comentario. Comenzamos. Hace 150 años se escribió una de las épicas historias de este país, de las que poco se hablan los libros de texto. El 17 de mayo la ciudad de Puebla había caído ante el ejército francés y era emitente la invasión a la Ciudad de México. Decidí que era necesario salir de la ciudad rumbo al norte del país. Durante 4 años combatí un ejército invasor y a los mexicanos imperialistas, encabezando un gobierno en bancarrota. Crucé tierras, desiertos, pasé por rancherías, perdí hijos, tragué tierra de sierras y desiertos, polvo de mares desaparecidos, crucé cañones y me mantuve firme, exiliable ante el intento de establecer un imperio en México entre 1863 y 1867. Siguiente. Hidalgo, Tepeji del Río. Cuentan los abuelos que a Benito Juárez se le rompió una rueda del carruaje y tuvo que detenerse a repararla en el pueblo de San Ildefonso en Tepeji del Río. Platicó con las autoridades de aquel entonces y le recomendaron que se hospedara en la casa de la señora Matías, persona con recursos. Querétaro, San Juan del Río. Se cuenta que cuando Juárez llegó a ese poblado rumbo a Querétaro, pretendía hospedarse en la mejor casa del lugar ubicada en el Camino Real, propiedad de un hombre apellidado Uribe. Sin embargo, su dueño era pro-imperialista, por lo que no le permitieron pernoctar ahí. Juárez tuvo que pasar la noche en una casa. Cuando regresa ya triunfante, ahora sí, dice, me quedo aquí. El señor Uribe tuvo que salir rumbo a Querétaro durante el sitio a Maximiliano. San Luis Potosí. El 7 de mayo de 1863, Juárez llegó a la ciudad de San Luis Potosí. Durante 6 meses intentó reorganizar el ejército republicano. Se inició la leva y se comenzó la planeación de la resistencia contra los franceses, lo que sin embargo tardó en fructificar. Nuevo León, Monterrey. Tras su paso por Saltillo se dirigió a Monterrey, donde el gobernador Villaurrutia expresó no apoyarlo abiertamente. Tiempo después, el 3 de abril regresó a la ciudad.
después de haber determinado la división entre los estados de Nuevo León y Coahuila. Se fue de la ciudad el 15 de agosto cuando su ministro de guerra le cuestionó, a lo que Benito Juárez les explicó que la vida desde muy joven los había preparado para este tipo de hazañas. Coahuila, Matamoros. Gatuño era una ranchería cercana a la cabecera municipal de Matamoros, Coahuila. Al llegar a Gatuño, Juárez pidió que le llevaran al hombre que conociera mejor la comarca. Le fue presentado Juan de la Cruz Borrego, a quien solemnemente le encargó la responsabilidad de tomar las 11 carretas que contenían el archivo de la nación y lo escondieron en la sierra. Juan de la Cruz convenció a otros pobladores de ayudarlo a esconder el archivo al que Juárez llamaba su tesoro, en una gruta en la sierra llamada la Cueva del Tabaco. Los guardias soportaron el calor agobiante de la sierra, las heladas, nevadas y el miedo a la tortura. Chihuahua, Ciudad Juárez. Trasladaban el archivo de la nación. Arribó a la capital del estado el 12 de octubre de 1864. Ahí acuñó moneda, reorganizó la resistencia y recibió el apoyo incondicional de los chihuahuenses. Juárez tuvo que salir rumbo a Ciudad Juárez el 5 de agosto de 1865, debido a la cercanía del ejército francés. El entonces presidente regresó a la capital de Chihuahua en los periodos del 20 de noviembre al 9 de diciembre de 1865 y del 7 de junio al 10 de diciembre de 1866. 1867. Juárez regresó a Querétaro, ya triunfante de la guerra de Maximiliano, después de discursos de rigor para dar la bienvenida donde se calificaba a Querétaro como ciudad maldita. Juárez dijo, ni traidora ni maldita, Querétaro es una ciudad que brilla por sí sola. Tras conversar con algunas personas alrededor de las 11 de la noche, Juárez bajó con el ministro Lerdo de Tejada, otras 2 personas y un joven que sostenía la lámpara para alumbrar. Había estado el cuerpo de Maximiliano, lo contempló en silencio. Unos minutos con la mano midió la longitud del cuerpo y dijo, era alto, era flaco, más bien feo. Salieron, cerraron, fueron a dormir y temprano a las 7 de la mañana partió rumbo a la Ciudad de México. Cerramos con su compañero. El lunes 15 de julio de 1867 ingresé a la Ciudad de México desde Chapultepec, donde un día previo hubo una cena de gala con el Estado Mayor. Ingresé por la puerta de Belén y recorrí el paseo de Reforma. En mi discurso agradecí a los mexicanos por resistir y luchar contra la invasión francesa y asegurarme que se había alcanzado el mayor bien que podíamos haber deseado, viendo con suma por la segunda vez de la independencia de nuestra patria, y profundizó la frase: el respeto al derecho ajeno es la paz. Bien, cerramos con lo siguiente. Recuerden que este periodo se conoce como República Itinerante, va de 1864 a 1867. Benito Juárez se tiene que trasladar en lo que va a ser, esta es la imagen de la carroza en la cual se traslada o se traslada desde lo que va a ser desde la Ciudad de México hasta lo que va a ser Ciudad Juárez. Son más de 4,000 kilómetros, ¿quedamos de acuerdo? De ida y posteriormente de regreso. Y es como terminamos uno de los periodos más importantes de la historia de nuestro país. Gracias, chicos.